evitando los cambios bruscos que producirá en la misma. Por ejemplo, un incremento de temperatura. Los glucolípidos. Los glucolípidos son moléculas lipídicas que presentan en su estructura cadenas de polisacáridos que quedan expuestas en el espacio extracelular. Estos lípidos se diferencian entre sí por la naturaleza de la parte glucídica que exponen. Y también están los lipopolisacáridos. El lipopolisacárido LPS está presente en la membrana externa de las bacterias gram negativas y concretamente se encuentra situada en la mitad del exterior de la dicha membrana. El LPS presenta una región hidrofóbica, lípido A, situado en la membrana de forma similar a como se encuentran situadas las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. La región polar del LPS, como puede apreciarse en la figura que a continuación pongo, está formada por el cobre y en algunos casos por el antígeno O, ambos de naturaleza sacarídica. Están las proteínas. Las proteínas de la membrana, como se verá posteriormente, pueden ser proteínas o integrarse parcial o totalmente en la membrana, siendo generalmente de tipo globular o fibroso. Su actividad es fundamental para el mantenimiento de los gradientes transmembranarios y el estudio de estructura resulta prioritario. Cabe destacar que la proporción de proteínas de membrana que han podido ser cristalizadas es muy baja. Y aquí podemos ver proteínas simples que están compuestas únicamente por aminoácidos, proteínas conjugadas compuestas por aminoácidos y otros compuestos orgánicos o inorgánicos denominados de grupos prostéticos. Y continuaremos con la fluidez de la bicapa. Los lípidos de la membrana pueden encontrarse en función de la temperatura en dos estados o fases diferentes. Fase del gel. Las cadenas hidrocarbonadas del lípido están rígidas y fase cristal líquido o fluida. Las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos están móviles. La temperatura a la cual se produce el cambio de estado de gel a cristal líquido se denomina temperatura de transición, ETM. A valores de temperatura inferiores a la ETM, el líquido se encuentra en fase gel y valores superiores se encuentran en fase cristal líquido. Y aquí podemos ver los ejemplos. Continuamos con función transportadora. La función transportadora de la proteína se realiza mediante un cambio informacional de la misma, el transporte activo secundario. La energía necesaria para llevar a cabo el transporte no procede del ATP, sino que se debe a la existencia de la llamada fuerza promotora o protonomotriz, concepto que se hace referencia a la existencia de un potencial electroquímico. Esta diferencia de potencial es aprovechada por las proteínas transportadoras para conducir moléculas de mayor tamaño, tales como aminoácidos o disacáridos, en contra de un gradiente de concentración. A este mecanismo se les denomina acoplamiento o
transducción energética de membrana. Y aquí igual podemos ver el ejemplo, que está la energía lumínica, la energía química, la rotación de flagelo bacteriano, antipor, el ATP, el ADP más PI y el SINPOR. Este tipo de transporte se puede producir de dos formas: sin porte o con transporte, que es el ion y la molécula transportar atraviesan la membrana siguiendo el mismo sentido. Y el antiporte o cotransporte, el ion y la molécula a transportar atraviesan la membrana en sentido opuesto. Aquí podemos ver los ejemplos de desimporte, donde los iones van al mismo sentido, y el antiporte, pues los iones van en sentido contrario. Reconstrucción de las proteínas de membrana. El modelo de membrana más ampliamente utilizado por la reconstrucción de proteínas de membrana es el liposoma, el mecanismo por el cual se incorporan proteínas en la bicapa lipídica se componen por reconstrucción. Existen diversos métodos de reconstrucción, aunque en todos ellos se requiere de liposomas y surfactantes específicos. Liposoma se puede definir como una vesícula esférica formada por una o varias bicapas fosfolípidicas, la cual puede ser como modelo de membrana o como vector para el transporte de determinadas moléculas. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas que tienden a agrupar sus regiones homólogas en medio acuosas. La preparación de liposomas generalmente se lleva a cabo por hidratación de las moléculas de lípido y agitación mecánica. El proceso de hidratación de los liposomas en un paso crítico en su forma, ya que en muchos casos el proceso de hidratación dependerá del producto final. En general, una baja concentración de lípidos, agitación vigorosa y una cierta cantidad de lípido cargado produce liposomas de pequeño tamaño o con pocas bicapas y homogéneas. Y pues eso sería todo. Vaya, vaya, qué interesante. ¿Dudas que quieran preguntarle a Brian? Yo sé que hay muchas. Anímense, pregunten si sí entendieron. No, estuvo bien la investigación. Realmente no sé si nos pudiera también pasar su investigación para que la repasemos un poquito más. Sí, porque fue muy rápido. Sí, ojalá pudieras, Brian, compartirla en Classroom para que la Ok, podamos tener a la mano en la misma clase de célula. ¿Sí? ok. Porque está muy interesante, está muy completa. Y bueno, es difícil entender todos esos procesos en 10 minutos, ¿no? Esto Sí, no, requiere años para dominarlos, ¿no? sí, de hecho yo estoy investigando los conceptos y sí me quedé así como que, ¿qué era? ¿Qué web? Me estaba trabando porque ya me cansé la vista, pero Sí, la verdad es que está muy completo. Y bueno, esos procesos los vamos a ir entendiendo conforme vayamos avanzando en cada tema de anatomía, fisiología. Cada una de las células pues nos van a traer estos tipos de receptores, estos tipos de conductos,
los aminoácidos, fosfolípidos, glucoproteínas, proteínas de membrana, etcétera. Todo eso vamos a ir entendiéndolo, ¿no? Un proceso importante también de la farmacología, pues la clave está en la membrana. Y no sin antes también restarle importancia a nuestro tema que también Enrique tiene el día de hoy preparado, ¿no? Que es citoplasma. Adelante, Enrique. Un segundo. Ya me dice cómo puedo subir la investigación a Classroom, por favor. En la parte del portal, ahí pone algo con, o si quieres me la mandas por WhatsApp y yo te la subo. Ok, enseguida se la mando. ¿Sí? Ok, ¿sí me escuchan? Adelante, fuerte y claro. Ok, a mí me tocó el tema del citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma se denomina al interior de las células protoplasma, que ocupa el área entre el núcleo celular y la membrana. Se trata de la dispersión coloidal de un fluido llamado citosol o aleoplasma, de aspecto granuloso y muy fino en su composición. En él se encuentran diversos organulos de la célula y ocurren muchas de sus reacciones moleculares. ¿En dónde se encuentran? El citoplasma es muy común en células eucariotas y procariotas, aunque contengan distintos tipos de organelos. Bueno, las células eucariotas son las que están en organismos como algas, protozoos, hongos, plantas y animales. Este grupo de organismos se presentan en el aparato miótico. Son estructuras celulares de un tipo de división nuclear denominado mitosis, y las procariotas en seres vivos como algunas bacterias, y son células simples que no tienen un núcleo definido y su material genético está en el ADN. Okay. ¿Cuál es la función del citoplasma? Permite la movilidad de los organelos y su replicación. El citoplasma cumple con diversas funciones. La más elemental de ellas es construir en el interior de la célula. Es el cuerpo, por decirlo así. El citoplasma permite la movilidad de los organelos y su replicación en caso de división celular, y es junto con la membrana plasmática lo último en separarse durante el proceso de mitosis. ¿Cómo se compone? El citosol está compuesto por un 70% de agua. No tiene una forma ni una estructura estable. En su interior se encuentra el citoesqueleto, un conjunto de filamentos de origen proteico que da orden interno a la célula y permite el movimiento conectando sus distintos rincones al núcleo de la célula. ¿Cómo se divide? Comúnmente el citoplasma puede dividirse en dos regiones, el ectoplasma y el endoplasma. El ectoplasma es la región más externa del mismo y la más cercana a la membrana plasmática, con textura más gelatinosa. Puede estar
implicada en el movimiento celular. El endoplasma es la región más interna del citoplasma y está organizada alrededor del núcleo, en donde están la mayoría de los organelos celulares. Aquí está la división de las células, las procariotas, y la división celular de las eucariotas. Aquí están las células animales y las vegetales. La estructura del citoplasma está dividido en tres partes fundamentales: la matriz citoplasmática, citoesqueleto y organulos. Las tres formaciones son completamente distintas, que forman un mecanismo perfecto con la finalidad de que la célula funcione de la forma más correcta. Y a continuación definimos cuál es la matriz citoplasmática o citosol, definida como la porción del citoplasma que no está contenida en los organelos. El citosol es el que otorga ese aspecto gelatinoso al citoplasma. Su función es almacenar las sustancias necesarias para el mantenimiento de la célula: azúcares, aminoácidos, potasio, calcio, entre otros. Los orgánulos se definen como como una especie de pequeños órganos en las que se encuentran suspendidos en el interior de la matriz. Son fundamentalmente los que cumplen una función determinada y puede dividirse en membranosos y en no membranosos. El citoplasma es el cuerpo de la célula. Aquí se me pasó. El citoesqueleto es un conjunto de pequeños microtubos delgados que determinan la forma de la célula y definen diferentes cambios de la misma. Unas estructuras fibrosas basadas en las proteínas, que tienen entre sus funciones principales como la ciclosis o la mitosis. ¿Qué contiene el citoplasma? Contiene el núcleo, membrana plasmática, pared celular. No sé si quieren que lea todas las definiciones de esto, porque básicamente es lo que cada quien va a exponer. La mitocondria, perdón. Yo creo que nada más lo del citoplasma. Sí, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Pero de todos modos también nos lo mandas, ¿no? Para que sí. Al canal. Va que va. Cromatina, vacuola, aquí está el citoplasma, los organelos y la importancia del citoplasma. Dentro de sus funciones es una barrera selectiva de las sustancias. Es la comunicación con otras células. Forman uniones con otras células a través de sus receptores y sus proteínas. Las células del epitelio intestinal forman uniones estrechas para impedir que se difundan los ácidos gástricos al celoma. Contiene receptores para las moléculas señal segregadas por otras células. Las membranas de los linfocitos B, que son los anticuerpos, poseen receptores que se modifican ante un nuevo antígeno para reconocerlo y eliminarlo. También las membranas de las células presinépticas se funden con las membranas de las vesículas con el neurotransmisor para expulsarlo. A falta de organelos, las membranas citoplasmáticas de las bacterias contienen proteínas necesarias para llevar a cabo la glucólisis. En el caso de las cianobacterias, la fotosíntesis. Receptores, membrana de tres tipos, canales iónicos, pasan los iones K y Na, sodio y potasio, asociados a enzimas tirosinas, sinasas, glutamato, ciclasa, asociados con las proteínas G, metabotrópicas,
que desencadena diferentes reacciones. Aquí están las fuentes de donde saqué todo: Concepto D, Diario de Curiosidades y Ecurred. Y es todo. Oye, muy bien. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Enrique de lo que nos acaba de exponer? Te dicen, mejor no, porque si no me van a preguntar a mí, ¿verdad? No, yo también pienso subir la presentación al Classroom para que todos la puedan ver, porque pues, también no sé si sea mi internet, creo que se corta un poquito. Sí, ha estado cortándose un poquito entre la red y el de varios. Ajá. Justamente. Bueno, entonces yo... Ya subí lo de Brian ahorita, está en Classroom, bueno, falta compartirlo nada más. Y ahorita que si tú lo puedes subir o si quieres me lo mandas y yo lo subo como quieras. Ok, sería lo de célula, ¿verdad? Lo de tu membrana que investigaste en el área de célula. Es mejor que ustedes lo compartan para que pues vayan Para que vayan aprendiendo. exactamente. ¿Sí? ¿Quién más sigue? ¿Quién es el próximo? Ricardo. Buenas noches, creo que yo después de citoplasma seguía citosol. Ok, adelante. Ajá. ¿Sí se alcanza a ver? Ya está subiendo. Ya está. Ok. Adelante. Ok, bueno, me tocó la parte de citosol. Igualmente aquí pude meter lo de los efectos adversos de los medicamentos y el significado de la PDA, sus funciones y tareas. Sobre citosol, yo sí quiero hacer como esta parte hincapié sobre la información que estuve investigando. Es muy poca la información que yo tengo de citosol. ¿Por qué? Porque toda la información que yo vi, realmente de la cuarta parte, lo que yo le pude entender, es mucha información, igual como los compañeros, la cual más de la mitad de esta información no la entendí, y la poca información que pude plasmar en las presentaciones, pues fue parte de lo que le pude haber entendido, ¿no? Entonces, igual aquí vienen las fuentes de información donde saqué esta información. Si la requieren, pues aquí está para que puedan ampliar un poco más su panorama del citoplasma. Bueno, es citoplasma, parte de lo que comentaba el compañero, pero igual viene aquí la parte de citosol. Citoplasma está compuesto por citoplasma, núcleo, ribosomas, membrana celular y membrana nuclear. La definición de citosol: en las células eucariotas, el citosol se encuentra dentro de la membrana celular y este está incluido el citoplasma, es parte del citoplasma, pero no está dentro de los orgánulos ni del núcleo, mientras que el citoplasma es todo el contenido celular. También llamado hialoplasma,
es el citoplasma sin orgánulos o la fracción soluble del citoplasma. Es un medio acuoso o solución coloidal que puede estar en estado sol, fluido o gel viscoso y constituido por el 85% de agua en la cual están disueltas moléculas como glúcidos, lípidos, aminoácidos, proteínas, sobre todo enzimas, ácidos nucleicos, sales minerales y iones. Funciones del citosol. En las células procariotas, la mayoría de las reacciones químicas de metabolismo se realizan en el citosol y otras ocurren en las membranas, en eucariotas. Aunque muchas rutas metabólicas ocurren en el citosol, otras se realizan en los orgánulos. Contiene numerosos orgánulos celulares, constituye el citoesqueleto que da forma a la célula, regula el pH intracelular. En el citosol se desarrollan numerosas importantes reacciones metabólicas, síntesis de proteínas, la glucólisis, en primera etapa de la respiración celular. ¿Y cuáles son los componentes del citosol? Son los ribosomas, inclusiones citoplasmáticas y el citoesquelético. Los componentes del citoplasma, que es citoplasma igual al citosol, igual a los orgánulos, que es el citosol. Ejemplos de orgánulos. No sé si se alcanza a ver el GIF en movimiento. Ok, bueno, es básicamente esa la información del citosol. Ya lo demás son el PDA. El FDA. PDA. ¿Quieres de una vez exponerlo, aprovechando que ya estás en línea? Ok. Significado de la FDA, sus funciones y sus tareas. La FDA es la Agencia de Medicamentos y Alimentación, o la FDA por sus siglas en inglés, es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos en nuestro país, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emiten radiaciones. Favorecer la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos, proveer al público la información necesaria exacta con base científica que le permita utilizar medicamentos y alimentos para mejorar su salud. ¿Por qué es importante el proceso de aprobación de la FDA? La aprobación de la FDA es importante porque valida la necesidad de hacer estudios de investigación sobre cómo funcionan los fármacos en los niños, no solo en los adultos. También nos permite determinar la mejor forma para administrarlos y evaluar cualquier interacción entre medicamentos. Pasos necesarios para lograr la aprobación de la FDA: elaboración de un medicamento, pruebas con animales, solicitud IND para la investigación de un nuevo medicamento, ensayos clínicos, solicitud para un nuevo medicamento NDA, etiquetado de los medicamentos, inspección de las instalaciones, aprobación de medicamentos y monitoreo post comercialización. Y bueno, aquí está la biografía tanto del citosol como de la FDA. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, tu investigación, y bueno, qué bueno que remarcaste la diferencia en lo que es el citoplasma y lo que es el citosol. Marcaste muy bien la diferencia, alcanzaste bien los objetivos, y bueno, así es como, por eso prácticamente se hace una división para que veamos a nivel funcional, fisiológico, cómo puede pensarse, ¿no? Que es parte del citoplasma, pero en realidad pues es una sustancia, ¿no? Diferente, incluso de diferente densidad. Y bueno, Así es. muy bien, felicidades. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere comentarle a su compañero algo? ¿Preguntarle? Nada, nada. Va, entonces, ¿quién sigue? ¿Quién dice yo? Por ahí está. Bien, Ángeles. Angélica.
Angélica ha sido elegida. Sí, ahí voy. Yo mientras estoy compartiendo, también otras, me mandaron una que no iba a poder entrar a clase, también se llama Ángeles, creo, y estoy compartiendo su tarea aquí por el Google Meet, también ahorita pues la abrimos. Bueno, lo ideal sería que ella la expusiera, pero más bien que ella esperamos. No se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno. Bueno, a mí me tocó el núcleo. Ahí está el núcleo. Ok. Yo también nada más puse así como puntos. Bueno, el núcleo es una estructura esférica y ovalada que en general corresponde al elemento más prominente de una célula. El núcleo está separado del citoplasma por una doble membrana denominada envoltura o membrana nuclear. Las dos capas de la membrana nuclear son bicapas lipídicas, similares a la de la membrana plasmática. A lo largo de la membrana nuclear hay muchos orificios llamados poros nucleares que la atraviesan. Cada poro nuclear consiste en un grupo de proteínas dispuestas en forma circular que rodea una gran abertura central que es aproximadamente 10 veces más ancha que la del poro de una proteína. Los poros nucleares controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y la citoplasma. Las moléculas pequeñas junto con los iones se mueven a través de los poros por difusión pasiva. Las moléculas más grandes como el RNA y las proteínas no pueden atravesar los poros nucleares por difusión pasiva. En cambio, su pasaje involucra un proceso de transporte activo con reconocimiento de las moléculas y transporte selectivo, como reconocimiento de las moléculas y transporte, ahí me equivoqué, del interior al exterior del núcleo. El núcleo contiene uno o más cuerpos esféricos denominados nucleolos que participan en la síntesis de ribosomas. Cada nucleolo está compuesto por proteínas, ADN y RNA. Dentro del núcleo se encuentra la mayor parte de unidades hereditarias de la célula, o sea, los genes que controlan la estructura celular y dirigen las actividades de la célula. Los genes se organizan a lo largo de los cromosomas. Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de cada uno de los padres. Cada cromosoma es una molécula larga de DNA enrollada con varias proteínas. Este complejo de DNA o ADN, proteínas y algo de RNA se denomina cromática. Toda información genética contenida en una célula o en un organismo constituye un genoma. Y bueno, pues ahí está la imagen. Nada más les paso como las funciones del núcleo. Eso no los apunté, pero creo que son importantes. Controla la estructura celular y dirige las actividades celulares. Produce ribosomas en los nucleolos. Esas es como las tres funciones del núcleo.
Muy bien. Y sería todo. Es que sí, era un buen, pero ya era como que meterme en los organelos de los compañeros. Sí, no, y si hablamos de puro núcleo, podríamos escribir un libro completo. Igual Sí, de muchísimo. sí, es muchísima información, la parte genética, la síntesis de De ribosomas. proteínas. También me parecía síntesis de proteínas. Así es, así es. Pero Por sí ahí, era muchísima información. Entonces traté de como de nada más referente al núcleo, como resumirlo un poco. muy bien, muy bien, excelente. ¿Tienen alguna pregunta para Angélica? No, ninguna. No. Una felicitación para todos, igual para cada uno de los que expusieron. Están pendientes 2 personas, creo que me faltan, ¿no? ¿Quién sigue ahorita? ¿Tiene alguien ahí? No, ya Ricardo ya pasó, Angélica ya, Enrique, Brian. Por ahí yo estoy mandando también en la parte de Classroom la mayor parte de las presentaciones que me están mandando ahorita. Bueno, Enrique queda pendiente que va a subir la suya. Y subí una de Ángeles, de vacuolas. Por ahí está pendiente el retículo endoplásmico aparato de Golgi, ¿sí? Que son también organelos sumamente importantes. Creo que son del retículo endoplásmico, que es una continuidad de parte del núcleo incluso, ¿no? En la síntesis precisamente de proteínas, sustancias, ¿no? Que se van a ser finalmente desplazadas, sintetizadas. Ricardo, ¿tienes algo que comentar? Sí, perdón, yo acabo de subir ya mi presentación de Citosol ahí a Célula, por si la gustan descargar. Muy bien. Gracias. Gracias. Y pues, ya llegó Ángeles. Aquí está. La acabamos a... Ángeles, bienvenida. Llegas a tiempo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón por la tardanza, es que apenas pude conectarme por las horas laborales. Sí. De hecho, estoy subiendo tu presentación a Classroom. Estaba comentando que mandaste tu presentación. Sería mejor no la expusieras. ¿Qué te parece? Sí, claro, sí. Nada más si me puede hacer favor de subirla, si quiere ya la voy explicando. Hoy. Vale, segundo. Listo. Ya estamos. Ok. ¿Sí la ven en la pantalla? Bueno, yo no. Oh, entonces déjenme. No, todavía no. Adelante. Se está presentando. Ya. A ver si ahí. ¿Sí se ve? No. Ya, ¿no? Y yo ya la Dice vacolas. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿O soy yo el único que la ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se Adelante. ve. Tú me dices cuando cambie. Sí, ya, por favor, bueno, me presento. Soy Ángeles Márquez, soy enfermera general. También soy enfermera industrial, primer respondiente en urgencias médicas y bueno, ahorita actualmente estoy estudiando lo que es el TAM. Pues para cumplir una más de las metas, mi investigación fue pues qué es las vacuolas. Ajá. Dice que las vacuolas es un organulo celular unido a una membrana. Pueden ser animales o vegetales. Estos tienen distintas funciones. Generalmente son pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. Las células vegetales
bueno, cuando están las vacuolas en las células vegetales, estos ayudan a mantener el balance de ellas en el agua. Ajá. A veces pueden tomar mayor parte del espacio interior de la célula vegetal. Quiere decir esto que en las células vegetales están más presentes. Ujú. La que sigue, por favor. Bueno, pues ahí la imagen está donde se encuentra la vacuola dentro de una célula. Ujú. La que sigue, por favor. Bueno, hay un origen dentro de la ciencia y dice que el término de vacuola es latín y significa vacuum, que quiere decir vacío. Ajá, en castellano se tradujo como vacuola y surgió por primera vez en Francia en el siglo XVIII. Bueno, esto fue gracias a un biólogo que era francés, se llama Félix. Debido al gran parecido que tiene con los lisosomas de las células animales, los científicos llegaron a la conclusión que de esta manera tienen origen similar asociado con el citoplasma. Bueno, pues esto está literalmente sustentado debido a que la agrupación de las membranas también se encontraron en algunas células vegetales, que quiere decir que las vacuolas no nada más pertenecen a las células animales, sino también a las vegetales. La que sigue, por favor. Bueno, pues tiene 4 funciones. Dentro de sus funciones es manejar los productos de desechos, también mantener el control líquido del agua de fuera de las células, desechar las toxinas dañadas, ajá, y también las toxinas dañinas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las toxinas que generan daño a esas células también son desechadas por medio de las vacuolas. Uh-huh. Son comunes en las plantas, en los animales y su término más genérico es que es parecido a los lisosomas. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Nadie? No. Ok. A ver, Bueno, pues existen. La que sigue, por favor. Existen diferentes tipos de vacuolas, están 3 que, bueno, las primeras son pulsátiles, ellas se encargan de extraer el agua del citoplasma y expulsarla a través del proceso. Ajá. Es un proceso parecido a la ósmosis. ¿Qué quiere decir la ósmosis o qué quiere decir osmolaridad? Bueno, que estas se van a juntar al estar en contacto. Ajá. El agua va a generar ¿cómo explicarlo? Al sentir la célula, el agua va a ser absorbida automáticamente. Y esta a su vez la célula se va a encargar de desechar lo que no es requerido. También existen vacuolas digestivas. Bueno, como su nombre lo indica, se encarga de activar el proceso digestivo como sustancias nutritivas y la eliminación de desechos. Ajá, y las vacuolas alimenticias, estas actúan directamente con la función nutritiva. ¿Qué quiere decir? Absorben los nutrientes y también desecha lo que no sirve. Y bueno, pues eso es como en general lo que son las vacuolas. muy bien, muy bonita la presentación y realmente abarca los puntos más importantes. Pusiste énfasis en ese proceso tan importante que es la ósmosis. Es una parte que, bueno, pues de esto pues, va a depender nuestro manejo de soluciones, principalmente a nivel celular. Y bueno, pues todo esto es importantísimo. Se han dado cuenta que cada orgánulo, pues básicamente tiene una propiedad fundamental, ¿no? En cada uno de las células, si se dieron cuenta. Gracias, Ángeles. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues creo que nos falta quien iba a exponer las mitocondrias, que ese realmente es un punto muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, no quiero dejarlo a un lado, pero bueno, lo vamos a dejar básicamente para la próxima clase. Esperemos que se una nuestro compañero.
es un punto muy importante, no quiero dejarlo de compartir ahorita, pero por ahí mencionaba, pues que de ahí depende básicamente la respiración celular, ¿sí? Esa respiración aeróbica o anaeróbica. Hay una teoría, bueno, que platicarles un poco de la evolución, en la cual, pues parece ser que la mitocondria era no un organelo, sino era una célula. Entonces, en este proceso de evolución, hablando de lo que fue la evolución científica que nos daba pues precisamente Darwin, también hablaba de una propuesta, una teoría de la evolución y pues narra o propone una serie de conceptos, ¿no? Desde a nivel universo, el sol, los gases, la explosión, bueno, de ahí parte, ¿no? Hasta que se va formando, ¿no? Esa nubosidad conformada con gases, ¿no? No les voy a platicar las funciones de la mitocondria como tal, ¿no? Porque la voy a esperar que la comparta el compañero. Pero, bueno, en esta parte de la evolución, pues van a, ahora sí que como lo que nos está pasando actualmente con esta pandemia, ¿no? Pues las personas que están sobreviviendo, pues son las personas que están evolucionando, ¿no? Y no me refiero a sobrevivir en salud, sino a sobrevivir en todos los aspectos, ¿no? En el social, en el económico, en el emocional, ¿sí? En todos los aspectos, pues estamos evolucionando, ¿no? Y pues de ahí, por ejemplo, nacen estas clases en línea, ¿no? Nacen nuestros conocimientos, nacen una serie de cuestiones. ¿Y a qué voy? Pues que precisamente también esos gases, pues también iban evolucionando con el paso de los millones de años hasta formarse pues, lo que es el agua, básicamente, ¿no? Y la tierra. En esta parte de la evolución, pues nacen, si se dieron o a la tarea, los que investigaron, membrana, por ahí hablan de esas células procariotas, ¿sí? Pro, todavía había una idea, no era una célula como tal, ¿no? Tenemos las eucariotas, ¿no? También, que bueno, pues ya mencionaba Angélica, de parte del núcleo, que bueno, pues estas ya tienen núcleo, y hay otras que no tenían núcleo como tal. No había esa síntesis proteica, no había información genética a nivel molecular en el núcleo, sino simplemente eran eh, citoplasmas encerrados en una membrana, ¿sí? Una membrana con diferentes características. Va evolucionando la célula prehistórica y bueno, pues está cubierto el mundo de agua, no hay tierra, no hay aire, todo es agua, ¿no? En la atmósfera. Entonces, pues hay solamente seres eh, acuáticos y pues estamos hablando de células acuáticas. En este caso, bueno, bien conformada, muy importante, se les daba la investigación del citosol, que había membranas que estaban separadas, ¿no? Una variedad diferente de agua a la interna a la externa. Y bueno, pues estas células empiezan a evolucionar, empieza a haber la presencia de iones y por ahí pues empieza también a existir la separación del agua, lo que es el hidrógeno, lo que es el oxígeno, y bueno, pues hay un medio ambiente conformado ya por oxígeno, por ejemplo, ¿no? Es lo que hoy conocemos como el intento del mundo, que había pues el anfimundo, ¿no? Había el cielo, había la tierra y había el agua. Y pues tienen que empezar a evolucionar las células. Y por ahí pues empiezan a crearse
células, pues que ya dependen del medio ambiente, que ya dependen del aire. Y bueno, entre estas son precisamente pues las mitocondrias, ¿sí? Y bueno, pues exactamente así se empiezan a crear. Entonces, parece ser, o lo proponen, que era una célula que tenía que adoptar ahora la evolución. Las células que estaban en el mar tenían que conformarse con las células que estaban en tierra o en el aire. Y bueno, pues por ahí la mitocondria, perdón, me estoy equivocando, la mitocondria no dependía eran las acuáticas. Y afuera estaban las que ya presentaban las eucariotas, que ya presentaban núcleo, etcétera. Entonces la mitocondria sale del mar y se mete a una célula para vivir en un medio acuático sin depender de oxígeno. Y es como en eso que se crea pues, lo que hoy conocemos con la célula eucariota. Por ahí luego les voy a compartir ese artículo. Es un artículo interesante, un poco pesado para digerir, pero está padre, ¿no? Estas teorías, estas propuestas, por ahí les voy a compartir luego en la semana este artículo para que lo vayan leyendo. Ahí habla de genética, van a encontrar mucha terminología, así como la que pues nos compartió, por ejemplo, Brian, ¿sí? Acerca de esas glucoproteínas, de esos aminoácidos, de esos fosfolípidos, ¿sí? Términos que obviamente, pues ahorita, pues, que es nuestra segunda clase, tercera, pues no las entendemos muy bien, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que pues vamos a ir digiriendo toda esta enseñanza, estos conocimientos. Y esta es la parte, como lo vamos a ir trabajando. Este es como, perdón por el anuncio, ¿no? Como el interlingua, ¿no? Aquí primero hablamos y después aprendemos, ¿no? Entonces ahorita primero hablamos y bueno, pues vamos a ir aprendiendo poco a poco estos términos o estos conocimientos para irlos unificando. Entonces vamos a esperar a nuestro compañero para que cuando pues él se vuelva a unir, nos comparta la mitocondria. Y creo que por ahí estaba también pendiente aparato de Golgi, tampoco está, para que también quede completo este trabajo. Ya lo tienen ustedes aquí en en la clase de Classroom. Por ahorita vamos a empezar con nuestra presentación del día de hoy. Y nuestra presentación, pues es básicamente, ya me repetí. Y tenemos en otra clase que ya les mandé, ya se unieron algunos, la de farmacología, ¿no? Y aquí la vamos a presentar de una vez. ¿Sí se ve mi pantalla? Ok. Sí. Bien, bien, bien. Ya habíamos platicado, empezado esta pequeña inducción la semana pasada y hablamos de esos medicamentos, ¿no? Que ya por una parte abordamos por la norma 34, que es una lista grande de investigación que tuvimos que hacer para poder entender, pues, qué nos propone esa norma, ¿no? La norma 34, con medicamentos que llevamos a bordo de ambulancias, principalmente del tipo básico, son las que nos interesan. No nos interesa una de cuidados intensivos de momento. Y conforme vayamos creciendo en nuestra carrera, pues ya vamos a ir dominando más y más medicamentos. Perdón. Y la parte importante de la farmacología que habíamos hablado, miren, aquí está un núcleo también, un momento, ya hicimos algunos acercamientos donde se nos pide que apliquemos la farmacología, ¿no? Y nos decía que aplicáramos esta farmacología desde nuestra investigación en una evaluación secundaria. ¿Sí? Tenemos dos tipos de evaluaciones cuando nos acercamos a un paciente. Una es la primaria,
donde al mismo tiempo que vamos viendo a nuestro paciente y evaluándolo, vamos atendiéndolo. ¿Sí? Si tiene una vía aérea comprometida, inmediatamente abrimos vía. ¿Sí? Si requiere oxígeno, inmediatamente aplicamos oxígeno, ¿no? Si este paciente está sangrando, inmediatamente cohibimos la hemorragia. Si este paciente tiene un paro cardíaco, pues tendríamos que aplicar nuestro RCP. Y por eso es que se habla de esta terminología en la evaluación primaria. En la evaluación secundaria, pues ya nos pide, ¿sí?, hacer un historial, ir formando, ¿no?, la idea o la impresión de lo que pues este paciente pudiera tener, ¿no?, o estar padeciendo. Y bueno, pues aquí ese es el primer acercamiento con nuestra mnemotecnia sample. Y esta sample pues ya habla acerca de alergias, es decir, en algunas situaciones que también por ahí se compartió alguna información, se llama toxíndromes, en la cual, bueno, incluso los medicamentos nos pueden hacer daño. O algunas sustancias o comida, ¿sí?, nos puede hacer daño. Entonces aquí van de la mano lo que es también los medicamentos y comidas, ¿no? Y obviamente pues, padecimientos que tenga el paciente, que nos den una idea de lo que, pues, de lo que este paciente puede estar padeciendo. Así entonces, también tendríamos que entender acerca de esos efectos adversos de medicamentos que se tomaron en casa. ¿Todos hicieron su tarea de efectos adversos? ¿Quién sí? Sí, Sí, ¿Sí? Bueno, pues entonces ahorita eso también lo vamos a compartir. Cada quien, si tiene tarea, hicieron presentación o simplemente los investigaron. Platíquenme. yo solamente lo hice en un documento de Word. Ok. ¿Quién yo más? lo hice en Excel. Ok, también. Yo también lo hice en Word. Word, muy bien. ¿Y quién más? Bien. Entonces, bueno, esos efectos adversos, lo importante es que ya los investigaron, ¿sí? Y que pues los vamos a ir intercambiando nuestra información. También, si me hacen favor de subirla a la clase, pero no a célula, ahora la tienen que subir a farmacología. Y es esta presentación que estamos ahorita trabajando. Y ahí la van a subir para que también vayamos consultando cada uno de ellos. Y también, pues ya habla acerca de los toxíndromes. Y esos también ya los estamos platicando durante el resto de la clase. Hablamos del regimiento o de la base legal acerca de lo que es la norma 34. Que ya todos hemos investigado, ya hemos ojeado y etcétera, ¿no? Por ahí me gustó mucho que Ángeles, por ejemplo, platicó de historia, ¿sí? Puso algo en su investigación acerca de la historia y cómo llegó, cómo gobierno por el francés, ¿no? Y qué padre, ¿no?, que nos compartan parte de la historia. Recuerden que toda la medicina, pues desde que el hombre es hombre, ha ido tratando de sacar los secretos al mundo, ¿no?, a la ciencia. Y no es la excepción, pues la farmacología. Por lo tanto, pues también ya hablamos pues de esos mesopotámicos, egipcios también, pues, la sociedad antigua en China, donde pues prácticamente ya empezaban a tratar las enfermedades con pues, hierbas, raíces, sustancias. Era un poco mal comprendida ya en ese entonces la ciencia, porque no profundizaban en curar las raíces, sino pues, los síntomas, ¿no? Tengo una hierba que me quita el dolor y te quito el dolor, ¿no? Pero no sé qué tengas o qué estés padeciendo, ¿no?
Y bueno, pues eso es lo importante. Ahora sí, por ahí ustedes también investigaron, lo hicieron también en documentos Word, ¿verdad? Sí, o lo hicieron, por ahí no me compartiste. Sí, yo lo hice, pero en la presentación de PowerPoint. Sí, sí, ya no la compartiste, ya está también. La mía también está en, bueno, todo lo hice en una sola tarea, está en Word y todo lo subí. Ok, bien. Entonces, de tarea, te va a quedar también leer la tarea de todos, compartir esta tarea en nuestra clase del día de hoy y la tenemos que subir, ¿no? Entonces, para que podamos corroborar todo lo que pues, hoy estamos platicando, todo lo que hemos investigado, también nos sirve para prepararnos, ¿no? La FDA, ya lo dijo Brian, creo, 1938, la Food and Drug Administration recibió autoridad de aplicación de la ley para reglas que requerían que los nuevos fármacos fueran seguros y puros. Hay una serie de investigaciones que se tienen que llevar a cabo para que se pueda deliberar la seguridad del fármaco. No es tan sencillo, ¿no? Como lo creemos, ¿no? Así como, pues como esos fármacos que parecen lo mismo, pero que no es igual, pero más barato, para no hacer comercial. Hay que tener mucho cuidado con medicamentos de ese tipo, ¿no? Porque a veces ya están liberados, pero ya no están regulados o están protegidas por la FDA, ¿no? Entonces, la FDA corresponde a esa seguridad y la pureza de estos fármacos. ¿Sí? Y bueno, les decía que no es tan sencillo porque son pues, estudios minuciosos. Se hacen, se llaman, por ejemplo, cohortes, son estudios o investigaciones que se aplican a cierta población para pues, ver resultados, ¿no? Y bueno, evaluar y ese medicamento si realmente funciona, ¿no? En alta porcentaje de la población. Y bueno, pues se van haciendo estudios, se hacen metaanálisis, es todo un trabajo científico que pues al final toman una determinación y dicen, este sí. Y no es tan fácil, pero ya una vez que está liberado, se puede utilizar el medicamento con seguridad. Y aún así, todavía está sujeto a que pueda haber cambios en los cuales una vez que es liberado el medicamento para el uso seguro y la pureza, va a haber otros estudios que se encarguen de comprobar de que no es seguro y que no es puro. ¿Sí? Entonces, a la par, se van haciendo investigaciones, una para que lo autoricen y la otra para que lo retiren. Tenemos un ejemplo muy claro de algún medicamento que pues ya está en retiro, ¿no? Y es, por ejemplo, ese medicamento de ranitidina. La gente lo usa con seguridad durante muchas décadas, muchos años, y bueno, y al final pues nos dan ya la indicación de que se saque ese medicamento del mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, puede provocar o es factible que empiece a desarrollar cáncer la persona, ¿no? Con el consumo de este fármaco. Y principalmente por en este caso, ahorita que estábamos en célula, pues en la parte entérica, en la parte gastrointestinal, ¿sí? Todavía no intestinal, antes de lo intestinal está el estómago, y es ahí donde funciona este fármaco. Básicamente lo que hace es bloquear, ¿sí? Esos canales de hidrogenio, la bomba de protones.
Y bloqueando esta bomba, pues inhibe el pH. Y bueno, pues con eso inhibe pues, la acidez. Una parte de este medicamento fue comprobado que al liberar o al inhibir esos canales o esa bomba, perdón, de protones, pues también cohíbe otras funciones que pueden proteger contra o más bien favorecer lo que es el cáncer. Entonces pues, se comprueba, hacen estudios, metaanálisis, concuerdan y dicen que pues se saque este medicamento. Y todos los que corresponden, por ejemplo, a este mecanismo de acción, que es inhibir la bomba de protones. Si ahorita no me entienden, yo lo sé, pero pues lo van a entender durante, ¿no? Porque es una de los fármacos, ¿no? Que por ahí estaba también en la lista, ¿sí? De los fármacos que posiblemente venían en ambulancia. Y bueno, pues la FDA permanece como agencia federal responsable. También en cuestión mencionaba del retiro de los medicamentos peligrosos. Y bueno, lo que yo les mencionaba, los paramédicos, los TUMS, STAMPs, tienen que estar familiarizados con las reglas y los reglamentos implementados bajo pues, el acta de sustancias controladas. Hay una tablita para que empecemos a ver qué tipo de sustancias son controladas. Y esto tienen que tener un control porque tenemos el riesgo de que produzcan adicción, por ejemplo. ¿Sí? Hay medicamentos, se usa a veces heroína, marihuana, ácido lisérgico, también como medicamento. Y bueno, tiene algunas propiedades interesantes. No está aprobado al 100 en algunos países, depende de dónde se esté regulando, pero en algunos países no están. Y ahí están categorizados con el esquema de 1, clasificación 1. Y dice que esto puede crear alto potencial del abuso, sin propósito médico reconocido. Entonces pueden, en lugar de provocar un bien, pues más bien lo van a usar como sustancias de actividad social, ¿no? Y bueno, esos se describe como adictivos. Número 2, tenemos un alto potencial de abuso, propósito médico legítimo. ¿Sí? Y bueno, pues en estos casos existe, por ejemplo, lo que es el uso de opioides. El uso de opioides como el fentanilo, por ejemplo, es precisamente un medicamento de sedación para el uso del manejo o el control de la anestesia, ¿no? Por ejemplo, la vía aérea. Y lo igual, así el metilfenidato y así la cocaína, ¿no? Hay el esquema número 3 y bueno, ese reduce un poco menor potencial de abuso que los medicamentos del esquema 2. ¿Sí? Es lo único que diferencian. Y ponen como ejemplos el uso de la hidrocodona. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el uso del paracetamol. ¿Sí? Y por ahí también tenemos el uso de cetamina. Y bueno, pues también hay que hacer o determinar, ¿no? Para qué se usa cada una de ellas, ¿no? Hidrocodona o ambos también, bueno, son usados para reducir el dolor, ¿no? Como analgésico. Y bueno, pues dice que todavía eso nos puede causar un esquema adictivo, pero en menor riesgo. Y bueno, pues ya están bajando de intensidad, menor potencial de abuso que los medicamentos del esquema número 2. Y estos son el diazepam, por ejemplo, ¿no?
o el lorazepam, ¿sí? Que estos son psicotrópicos, medicamentos psicotrópicos, que básicamente pues sí nos están controlando pues, las sustancias a nivel neurológico. Y hay el 5, que es el menor potencial de abuso que los fármacos del esquema 4. Y en este caso, por ejemplo, los medicamentos narcóticos para la tos, ¿no? Entonces, igual también esos antihistamínicos mal utilizados, pues también producen un viaje alegre, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dicen, para dormir bien, ¿no? Vamos a echarnos un antihistamínico, ¿no? Y bueno, pues igual te lo van recomendando que no los utilices, ¿no? Bajo otras condiciones, por ejemplo, no van con el volante, ¿sí? Entonces, bueno, pues así tenemos esta clasificación que básicamente pues nos está hablando de el cuidado, ¿no? Vías de administración. Y es importante que cada medicamento se utilice según la recomendación que la FDA da o el laboratorio que creó el fabricante. Te dice si es vía oral, se respete la vía oral, ¿no? Si es intravenoso, si es vía subglótico, igual, supraglótico hay que utilizarlo, ¿no? De la misma forma, tenemos las presentaciones, que son, por ejemplo, la cápsula, la tableta, polvo, gotas, preparación para la piel, supositorio, líquido, inhalador o spray. Y bueno, pues eso es importante, ¿no? Que lo estemos utilizando conforme sea. A veces en época antigua pues, teníamos una hipertensión, por ejemplo, y bueno, colocábamos una pastilla una cápsula, ¿no? De nifedipino vía sublingual y pues obteníamos una hipotensión inmediata, ¿no? Igual, pues se van haciendo estudios para comprobar que eso no es correcto. Si no es la vía correcta, como la recomienda el fabricante o la FDA, pues no la uses para eso, porque puede provocarte efectos adversos precisamente, que no queremos obtener. Y cada medicamento, ¿no? Tiene su presentación. La cápsula, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, difenhidramina, que es un medicamento pues que no tiene que ser digerido en el estómago, tiene que soportar las condiciones ácidas del estómago para traspasar estómago y finalmente ser absorbido, por ejemplo, en el intestino. La tableta, ¿no? Que sí, pues puede ir absorbida. Y también, por ejemplo, lo que es el polvo, ¿no? Como pueden ser las soluciones liofilizadas, ¿no? Que son para combinarse, por ejemplo, con agua para poder dar los resultados de un antibiótico, por ejemplo, ¿no? Gotas, ya sean en presentación intranasal, oftálmicas, de recto, interrectal, también. Las gotas tienen que ser por vía sugerida. Lo mismo, pues las que son ungüentos, ¿no? Pues también tendríamos que utilizarlos. Y en este caso, por ejemplo, pues tendremos esos medicamentos como esos parches, ¿no? De nitroglicerina que se utilizan a veces para los casos de angina de pecho. Y debe de ser utilizado y además que tenga la vigencia, ¿no? Entonces son una serie de cuestiones que tendríamos que estar checando. Inhalador o spray, por ahí tendríamos en nuestra lista ese famoso salbutamol, que bueno, pues ya hicimos también nuestra investigación, vimos los efectos adversos, vimos efectos secundarios, hemos visto las indicaciones y las contraindicaciones. Es importante, ¿no? Que como tal,
lo tengamos que administrar, ¿no? Por eso se tienen que dar una serie de consejos muy importantes, ¿sí? Una de las cuestiones que les mencionaba era que los medicamentos, una vez penetran por la vía que sea, pues rara vez los podríamos extraer, ¿sí? Una vez dentro del cuerpo, pues empiezan a provocar un efecto. Y bueno, pues el efecto a veces es el que necesitamos inmediatamente darle el seguimiento. Por lo tanto, es muy importante que nosotros chequemos que el medicamento sea el correcto y que no nos equivoquemos. Y miren esta cajita, por ejemplo, dice ahí loratadina y la otra también dice loredana, algo así. Dice, entonces, ¿qué tal si voy, tomo del botiquín rápidamente, veo la L, veo la cajita verde, el mismo laboratorio, y le doy, por ejemplo, a un paciente que necesita un antihistamínico, le doy, por ejemplo, un supresor de diarrea, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el tener diarrea al tener una reacción alérgica. Por eso es cuidado de esos medicamentos que pudiéramos tener error, ¿no? Al verlos, al utilizarlos. Entonces, hay una regla, una de las 5 correctos que tendríamos que pues, revisar constantemente, ¿no? Que sea, vamos a ver, nuestro paciente correcto y nuestro medicamento correcto. Ahorita los vamos a ver esos principios. Componentes de los perfiles de los fármacos. Y bueno, por ahí ustedes también han hecho investigaciones en casa acerca del nombre del medicamento, la categoría. Y en esta categoría, pues ya anexamos, ¿no? Por ejemplo, categoría 1, 2, 3, 4, según el nivel adictivo, por ejemplo, ¿no? Que pueda tener un medicamento. ¿Cuál es el uso de este medicamento y sus indicaciones? Úsese o tómese una tableta cada 8 horas por vía parenteral. Etcétera, ¿no? Como queramos manejarlo, bueno, como nos sugiera el medicamento, tendríamos que darle el seguimiento. Y habla del mecanismo de acción, que bueno, eso es en farmacología, se le llamaría la farmacodinamia. Y la farmacodinamia es lo que provoca el medicamento, ¿sí? En el cuerpo. Una vez que el medicamento está en el cuerpo, ¿qué reacciones va a tener el cuerpo ante esta sustancia? Por eso el mecanismo de acción es importante. Por ahí hablaban, nos daban un ejemplo, ¿no? De la membrana celular, ¿no? Y bueno, pues de esa bicapa lipídica. Y bueno, pues que por ejemplo hay mayor afinidad hacia los lípidos, ¿sí? Es, por ejemplo, esta membrana permeable al agua, ¿no? Se llama hidrofóbica. Y en cambio es más favorita de las grasas, ¿sí? Entonces, es lipídica. Entonces, hay medicamentos que para que cumplan con, con esta afinidad y que puedan penetrar más fácilmente la membrana, pues se les pone una condición, por ejemplo, lipídica, ¿sí? Aminoácidos, etcétera, la misma insulina, por ejemplo. Y bueno, pues así es como funcionan esos medicamentos. Entendemos cómo funciona una membrana celular, podríamos entender cómo abordar a esa célula dándole su medicamento, ¿no? Y contraindicaciones, muy importante. Perdón, me salté un punto muy importante. Factores de riesgo en el embarazo. Perdón. Y de la misma forma, así como hay lo que es indicaciones, también contraindicaciones.
porque hay medicamentos que pudieran afectar, por ejemplo, al feto. Hay medicamentos que pueden afectar esa membrana, ¿no? Que envuelve al bebé, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil utilizar o incluso intoxicar al bebé. Por eso esos medicamentos pues tendrían que ser evaluados y valorados, ¿no? Entonces, tendríamos que checar todo eso. Si ven en una cajita, van a encontrar todos estos datos en su medicamento. Y si no los encuentran, hay que investigarlos, ¿sí? Para poder administrar un medicamento o no administrarlo. ¿Qué presentaciones disponibles tenemos? ¿Sí? Por ejemplo, tendríamos aspirina de 350 miligramos, o no la vamos a encontrar, vamos a encontrar una de 500. ¿Sí? Pero es que nos recomendaron administrar 350 miligramos en caso dado de una enfermedad cardíaca, pero yo tengo una de 500. Entonces, ver qué tipo de presentaciones, si no, pues vamos a andar calculándole, ¿no? O cortándola, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues usaríamos la aspirina completa. Y de la misma forma, la dosificación. Y la dosificación con frecuencia pues, se diferencia dependiendo de la edad, por ejemplo. Y no es lo mismo darle un medicamento a un bebé que a un niño o a un adulto. O a un adulto grande o a una persona que tenga enfermedades, por ejemplo, hepáticas. Entonces hay que tener con sumo cuidado esa dosificación, ¿sí? Que 0.25 miligramos son los mismos miligramos que vamos a aplicar, no más ni menos. Y normalmente no van a venir los medicamentos como los que, así como nos recomendó el médico que los dosifiquemos. Va a tener que haber una serie de conversiones, fórmulas que tendríamos que calcular, cuánta cantidad, cuántos mililitros, convertir de mililitros a gramos, a miligramos, etcétera. Esa dosificación pues no es tampoco algo muy sencillo. Ahorita no me meto a fondo porque estamos hablando solamente de generalidades de la farmacología. Y bueno, administración, consideraciones de seguimiento. Y bueno, eso es lo que tengo que checar. Nunca dejar a mi paciente, ¿no? Ahí te la tomas y regreso al rato a ver cómo te va, ¿no? O sea, entonces, ver si este paciente no presenta un cuadro alérgico, por ejemplo. Y exactamente lo que dije, posible incompatibilidad. Que también tendríamos que ver los efectos adversos. Y la incompatibilidad básicamente pues, nos va a provocar una reacción inmediata. Y el efecto adverso, quizás después de la digestión, después de la ingestión, de la absorción, pues va a producir algún efecto, ¿no? Adverso. Que es también, va de la mano con lo que es la farmacocinética, que es decir, la forma en que el cuerpo va a eliminar este medicamento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se elimina? Por vía hepática, por enzimas, por riñón, por la orina, y pues como platicábamos, por ejemplo, el salbutamol por medio del excremento. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Gracias. Bien. Y bueno, pues lo que platicamos, ¿no? Farmacodinamia. Y al administrar el medicamento, este comienza a alterar una función o proceso dentro del cuerpo. Y un antiemético, pues básicamente pues me va a inhibir, por ejemplo, nervios que provocan la sensación de vómito, pues, vértigo, depende del fármaco que estemos haciendo. Inmediatamente que entra, cada medicamento sabe qué función tiene que realizar, ¿no? Y ya sea por bloqueos, afinidad
del medicamento, algún receptor, afinidad a una sustancia. ¿Sí? Y bueno, pues así es como funcionan, uniéndose a un receptor, uniéndose a un segundo mensajero, absorbiéndose, etcétera, ¿no? Cualquier medicamento capaz de tener efectos clínicos benéficos también pues, nos puede ocasionar efectos tóxicos. Hay un ejemplo muy claro, ¿sí? Por eso se habla del toxíndrome. El ejemplo muy claro es el paracetamol, ¿sí? Un medicamento pues, que pues, puede provocar mucho bien. Perdón, se me salió la presentación. Ya. Y este medicamento puede también producir una intoxicación. Por lo tanto, pues tendríamos que tener cuidado con la administración y con la dosificación. Y lo que mencionaba, el cuerpo comienza de manera simultánea el proceso de absorción, luego distribución y posiblemente de biotransformación. Y por último, el de eliminación, que bueno, pues eso ya es la farmacocinesia de este medicamento, una sustancia química después de la administración. Y bueno, pues los estudios científicos demuestran que la presencia de sitios receptores en las proteínas conectadas a las células de todo el cuerpo. Sí, entonces antes no se sabía de qué manera funcionaba, pero hoy, así como vimos a la membrana, y bueno, pues vimos esos canales, por ejemplo, o esas proteínas de membrana, glucoproteínas, proteínas de membrana, cómo pueden asimilar dentro de ellos, por medio de unos receptores, pueden transformar y crear diferentes efectos a nivel membrana o a nivel interior del citoplasma. Por lo tanto, pues, estos estudios pues, avalan estos receptores, ¿no? Que se encuentran naturalmente. Por ahí hablamos del receptor de calcio, receptor de sodio, ¿sí? La bomba sodio-potasio ATPasa, receptores de potasio, y así, para hacer un ejemplo, pues, típico, ¿no? Y a lo que van es que se pueden cerrar o se pueden abrir estos canales, ¿sí? Que permiten el paso pues, de iones, partículas en la pared celular. Otro que mencioné era que se activaba un mensajero bioquímico que inicia otras reacciones químicas pues, dentro de la célula. Y bueno, pues ahí teníamos el caso de la insulina, por ejemplo. Se evita una función celular normal y les puse el ejemplo de la ranitidina, ¿sí? Un inhibidor de esa bomba de hidrógeno, ¿sí? De hidrogenión. Así es como funcionan algunos medicamentos. Otros inician una función normal o anormal de la célula. Y aquí está, ya les robé la imagen que ustedes de membrana de mosaico, ¿sí? Que puso Brian, una estructura de membrana celular compuesta por esta bicapa lipídica que tiene fosfolípidos, proteínas, hidratos de carbono. ¿Sí? Hidratos de carbono, pues es la forma en que entran los alimentos. Todos los alimentos se transforman en hidratos de carbono. ¿Mande? ¿Alguien quiere hablar? Ok. Entonces, pueden ser hidratos de carbono y que van a penetrar esta membrana para pues, dar alimento, ¿sí? Nutrientes. Y bueno, por ejemplo, el líquido extracelular también con el líquido intracelular a través del intercambio, que también se mencionó por medio de ósmosis, ¿sí? O de difusión simple o difusión facilitada. ¿Cuál es la simple? Pues que no va a necesitar energía, ¿no? Y bueno, facilitada, pues que sí va a necesitar o consumir energía. Entonces, dependiendo de las características,
o lo que se necesite, pues se requerirá, ¿no? De utilizar estos canales, estos receptores o las bombas. ¿Sí? Entonces tenemos bombas, canales y receptores que también están presentes en la célula. Por eso se ponía esta investigación tan extensa de célula, que básicamente pues, es lo que tendríamos que checar nosotros. Es la forma en que trabajamos, activando, desactivando, teniendo afinidad a estos fármacos, esta membrana. Y bueno, lo que se menciona es que la membrana pues, posee en su exterior otra membrana que separa los contenidos celulares del líquido que lo rodea. Por ahí platicaron del citosol. Entonces, pues, también en el citosol, pues, no se lo imaginen tampoco así como puro líquido, ¿no? Por ahí se hablaba de parece como una gelatina o una condición que impide que pues, sea una continuidad del agua extracelular. Y esto pues está formado, también lo mencionaron, a través del citoesqueleto, ¿sí? Entonces en el citoesqueleto, dan de cuenta, pues tendríamos también colágeno, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos glucoproteínas, tendríamos diferentes sólidos que dan un efecto de sostén al citosol. Entonces no es nada más agua. Colágeno pues tiene afinidad, ¿no? A otras sustancias y también rechaza otras sustancias. Y también se activa, ¿sí? En contacto, por ejemplo, con el exterior, con la oxigenación, puede inmediatamente el colágeno activar, por ejemplo, una cascada de coagulación ante una lesión. Entonces, así es como funciona esto, para que se vayan dando idea de esto. Son canales, son receptores, son bombas. Básicamente su función es transportar, comunicar al espacio extracelular con el espacio intracelular. Y la actividad celular, al unirse con sitios receptores, de los que les he estado diciendo, en células individuales, y tienen dos características. Unos son medicamentos, por ejemplo, agonistas, y otros son antagonistas. Agonistas es favorecer y aumenta esa favorecimiento. En este caso, por ejemplo, un receptor alfa provoca con una sustancia alfa, adrenalina, que sea, que incremente la actividad alfa, por ejemplo, adrenérgica, ¿sí? Que pues básicamente puede aumentar un latido de corazón, puede hacer vasoconstricciones. Y ese es, tendríamos también los antagonistas, ¿sí? Que por ejemplo inhiben el efecto. Y puede ser bloqueando, puede ser que ocupen un canal que va a ser, por ejemplo, ocupado por calcio. Este efecto, este medicamento antagonista viene y ocupa el receptor y le dice, pues aquí ya está, ya no te puedes sentar, ya está el asiento ocupado. Entonces siga buscando, pues pásele para atrás, sígale pasando para atrás. Ese es el efecto de este medicamento, ¿no? Y estos son así como se menciona, si se ve, viene una sustancia, ocupa un receptor y provoca una actividad celular. Inmediatamente que el receptor es ocupado por una sustancia, empieza a funcionar esa actividad celular. Y el fármaco agonista va a favorecer que suceda esa
actividad celular, que de por sí ya tiene características importantes. El fármaco antagonista pues viene y se sienta y dice pues, ya no puede ocuparlo, ¿no? Como en el metro, el asiento para los viejitos, para las señoras embarazadas, para las personas con capacidades diferentes, siempre va a estar ocupado por un señor gordo dormido. O siempre va a estar ocupado por una señora sin niño, joven, y nunca le va a dar el asiento a quien lo necesite. Así es como funciona. Entonces ahí, ese siempre está presente en todos los vagones del metro. El antagonista, opioide, por ejemplo, ¿sí? el BLS, farmacodinamia. Y tenemos como ejemplo, por ejemplo, el abuso de opioides, de drogas, ¿sí? Y necesitamos corregir una sobredosis de opioide. Y también en el BLS ya nos autoriza, ¿no? ¿Qué es el BLS? Es Basic Life Support. Y teníamos autorización por parte de la AHA, ¿qué es la AHA? La American Heart Association, Asociación Americana del Corazón. Y ahora que pasemos a ese tema de los RCP y manejos de hemodinámicos, pues vamos a ver en nuestro BLS pues que nos autorizan el uso de naloxona, es que la tenemos, para corregir una sobredosis, por ejemplo, de heroína. Y aquí pues, es lo que tenemos, antagonista. Quiere decir que va a cambiar la configuración que ya estaba proyectada en la célula, ¿no? ¿Y cómo? Pues reduciendo, bloqueando. Igual, pues aquí está el salbutamol. ¿Qué es este? Pues es un agonista, adrenérgico. ¿Sí? Este favorece esos canales beta y pues nos va a provocar una broncoconstricción. Que al mismo tiempo, si nos platicamos la semana pasada, que también nos puede provocar un simpático mimético, que quiere decir que pues puede provocar una taquicardia, ¿sí? El abuso o el mal uso del salbutamol. Y bueno, pues para describir lo que es mecanismo de acción, y dijimos aquí el salbutamol, otra vez. Que dijimos es un agonista adrenérgico, beta 2 selectivo. ¿Qué es eso? Pues, que va a llegar específicamente al receptor beta 2, así se llama. Tiene un efecto rápido, de corta duración, relaja el músculo liso bronquial por broncodilatación, disminuye las resistencias aéreas, estimula la motilidad ciliar. Si se acuerdan, en célula vimos los movimientos de las células y por ahí había unas células que tenían flagelos. Bueno, pues en la vía respiratoria no es la excepción. Tenemos estas células que también tienen cilios y bueno, pues aumentan esta motilidad ciliar para llevar el moco hacia a la deglución o por expectoración. Pues inhibe la liberación de mediadores de la inflamación, también reduce la inflamación. Y, por ejemplo, hablábamos de la farmacocinética, pues tiene una absorción, vía de administración, pues hay que obedecerla, ¿sí? Inhalatorio, absorción en los pulmones, 20-47%, principio activo, llega a estas vías respiratorias. Vía oral, absorbe el tracto gastrointestinal. Y la metaboliza el hígado y excreción, dice principalmente renal, aproximadamente se excreta durante 24 a 72 horas en la orina de fármaco inalterado como sulfato fenólico. ¿Sí? Y así
nuestros medicamentos pues, nos pueden dar muchos ejemplos. Estos son ejemplos para que veamos o entendamos qué es la farmacología, más o menos. Y, por ejemplo, acá tenemos un segundo mensajero, ¿no? Que va a provocar dentro ya de la célula otra reacción que va a provocar, por ejemplo, por medio del calcio, una activación, ¿sí? Del monofosfato adenomofosfato cíclico, que pues es una liberación de energía, ¿sí? Que pues habíamos hablado, por ejemplo, de esa miosina que tiene que ver con la contracción muscular y con esto pues podemos llevar a cabo una contracción muscular. Con la contracción muscular, ¿qué dijimos? Que en la relajación pues necesita de ATP. Por eso pusimos el ejemplo del rigor mortis, ¿sí? No iba a haber dilatación si no hay este ATP. Y no hay ATP si no hay una activación de un segundo mensajero por medio de calcio. Y así, todo va uno. Este es como el juego de béisbol. Primera base, segunda base, tercera base y out. Triple out. ¿Sí? Lanza, cacha shortstop, avienta a tercera base, tercera, segunda a home run. Ahí hacen triple out. Así es como funciona esto más o menos. Y pues allí tenemos algunos ejemplos de estos receptores. No me quiero meter a este tema de ahorita de lo que es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Solamente lo puse como ejemplo, ¿sí? Porque es un medicamento que pues, también la norma 34 dice que traemos o que nos podemos encontrar con algún paciente que tenga hipertensión y nos dicen que utiliza captopril, por ejemplo, ¿no? Enalapril. Y bueno, pues tendríamos que saber qué funciona, cómo funciona. Es un tema que pues vamos a ver, ¿no? Se los prometo en cuanto veamos riñón. ¿Sí? En cuanto empecemos a ver el sistema renal, el sistema urinario, en ese momento vamos a estudiar este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por medio de este sistema podemos controlar la presión arterial, que es lo que mencionamos, o la vasoconstricción, vasodilatación, etcétera, lo que necesitemos. Que se menciona solamente para este caso. Caso clínico. Al inicio de su turno lo llaman a un barrio residencial para atender a un paciente varón que exhibe estado mental alterado. Al llegar, lo reciben los familiares angustiados, quienes le informan que el paciente está en una recámara del segundo piso. Mientras valora los riesgos de la escena, se dirige a la recámara y encuentra al paciente en posición supina, en la cama haciendo fuertes ruidos de gorgoteo. Al pasar junto a la mesa de noche, observa que hay ceniceros llenos de colillas, frascos de medicina con etiquetas de lovastatina y enalapril. Paciente varón de 68 años de edad, que no responde y presenta flexión ante los estímulos dolorosos. Su rápida evaluación de las vías aéreas revela vómito que se acumula en la cavidad oral, mientras su compañero succiona vigorosamente la orofaringe. Observa respiraciones de Cheyne-Stokes con ventilación y oxigenación inadecuada. La lectura inicial de la oximetría de pulso revela saturación arterial 78%. Usted indica a su compañero que inserte una cánula orofaringea e inicie ventilación con presión positiva, oxígeno complementario con aumentado el dispositivo. Continúa con la evaluación primaria y nota un pulso radial lento acompañado de piel fresca y ligeramente diaforética, con un llenado capilar
de 2 segundos. Este caso lo vamos a trabajar la semana que entra. No se me preocupen. ¿Entendieron algo de lo que dije de este caso? No de farmacología, ¿eh? De farmacología quiero pensar que sí. Sí, un poquito. Más o Un menos. poquito. Más o menos. Este caso, el próximo miércoles lo vamos a trabajar toda la clase. Y bueno, después de que nos expongan mitocondria y aparato de Golgi, vamos a escuchar este caso otra vez. Pero, y para las próximas sesiones, ya vamos a estar trabajando así con casos. Cada tema vamos a trabajar un caso. Lo importante de esto es una misión. Nos están activando. ¿Ya vieron? Nos llaman, nos piden una ambulancia, servicio médico de urgencias y pues vamos a llegar Angélica, Enrique, Ricardo, Ryan, Ángeles y los que lleguen a ese caso. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién va a tomar signos? ¿Quién va a hacer el historial? ¿Quién va a poner el oxígeno? ¿Quién va a levantar el FRAP? ¿Quién va a manejar? ¿Sí? Entonces tendremos que ya estar organizados para que vayamos a trabajar este caso. Para este caso vamos a solicitar que se llene el FRAP conforme al final lo tienen que entregar. Alguien va a tener que ir llenándolo. ¿Quién lo tiene a la mano en su computadora? En Excel, por ejemplo, que pueda ir trabajando conforme vamos trabajando el caso. ¿Alguien lo tiene? No importa ahorita, para la otra clase. Bueno, más cambio la pantalla. Tú lo tienes, ¿verdad, Enrique, en pantalla? Creo que sí. Pero sí lo puedes manipular, ¿no? Sí. Sí. Entonces, tú vas a ser el encargado, el jefe de servicio. El jefe de servicio Ok. es el que trabaja el FRAP. Y tú tendrías que coordinar a los demás. No quiere decir que tú tengas que hacer la chamba. Los demás tienen que hacer. Y para este caso vas a necesitar que te tomen presión, que te tomen signos, que hagan la encuesta. Entonces de una vez repárteles ahorita el trabajo a los que estamos presentes. Bueno, a mí no. Yo manejo. Yo soy el radiooperador. Digo, el operador de ambulancia. Ok, entonces necesito que sería un doctor, un TAMP y un personal de enfermero. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Si quieres doctor, lo dejamos atrás. No hay doctores aquí. Pero sí podemos consultar a Medline. Pero tienes una enfermera, tienes un primer respondiente y tienes a quién más. Eso para después, ¿eh? Es para la próxima clase. Ahorita lo único para la próxima clase. Ajá. Ahorita lo único que quiero es que repartas el trabajo, porque este caso ya está en la clase y van a estudiarlo y van Van a estudiarlo. esos fármacos, para qué sirven, ya tienen que saber qué se imaginan, qué significa diaforesis, qué significa cianosis, qué significa todo. En ese caso es la investigación, es la tarea. Ok, entonces De cada uno tiene que hacer más signos de lo que cada uno tendrá que hacer respecto al formato que tienes. Respecto al formato, él va a ser el que llena.
Pero tú, Enrique, dile a Ángeles, Angélica, a Ricardo y a Brian qué quieres que hagan en la escena para que no se repita la chamba. Ok, Ángeles sería el primer respondiente. Angélica sería el TAMP. Brian sería el enfermero. Y Ricardo sería el médico. No, ¿Sí está no, bien? no, No, no sé. mira, Se refiere a que, por ejemplo, con el caso que tenemos ahorita, que cada, por ejemplo, quién va a tomar signos vitales, exacto. va a subir, quién lo va a trasladar, quién lo va a entubar, quién va a poner cánulas en caso de ser necesario, todo ese tipo de cosas que reportan las actividades que cada uno tiene que hacer en el... Haz de cuenta que todos llegamos en la ambulancia y tenemos que atender al paciente. Entonces, ¿qué actividades cada quien va a tener? Exactamente. Es muy fácil repartir la chamba. Gracias, Brian. Tú nada más dile a alguien, tú eres vía aérea, tú eres signos, tú eres auscultación y ya, ¿no? Así de fácil, nada más. Vía aérea, signos, quién hace la historia clínica, que hable con los familiares, que obviamente que es nuestro primer caso, no se preocupen, vamos a tener muchos errores y mucha desorganización, pero lo importante es que ya vayan asumiendo cada quien su papel. Pero nos puede dar, bueno, nos puede repetir lo que estaba comentando ahorita de aérea, signos, expultación, o sea, cuáles serían los pasos a seguir en un caso como este. Exacto. Ahorita solamente se les dice, por ejemplo, tú, Enrique, y quién quieres que sea vía aérea. Pues así como están, sería Ángeles, vía aérea. Signos sería Angélica. Mm, Brian tendría que ir apuntando. Y Ricardo sería el encargado de hablar con los familiares, ¿no? Ok. Y Brian, es muy importante su chamba, ¿sí? Porque usted va a tener que anotar todos los datos. Y estos datos ya están anotados, pero los tiene que entregar en formato. ¿Tiene formato usted, Brian? Sí, bueno, el que hice de Fran me faltaban algunos datos, pero lo adecuo con la información que tenemos ahí del paciente. Ok. Ese formato casi váyalo llenando poco a poco, ¿no? Y bueno, pues, después, lo siento por Enrique, que es el que me va a tener que entregar a mí. Cuando llegue al hospital, yo voy a ser el doctor y me va a entregar al paciente vivo o muerto. A ver que durante el día de la escena vamos a trabajar este caso y pues este paciente puede morir o vivir. Depende de ustedes. Es su primer caso. Váyanlo investigando, váyanlo estudiando. ¿Va? Y vean los medicamentos que tiene, vean los signos, etcétera, ¿no? Se va a quedar de tarea. Y bueno, ya se fue Enrique. No, se ha de haber salido por internet. Bien, pues terminamos esta reunión. Vamos pues agradecerles a todos. Estuvieron, la verdad, muy profesionales en todas sus presentaciones. Me da mucho gusto que sean así. Y pues no hay que bajar, ¿eh? Lo malo de esto es que ya me enseñaron que sí pueden. ¿Sí? Entonces, yo pensé que ya tuvo miedo Enrique, que se fue. No le saque. No, no, Enrique, no. Enrique tiene que vérselas conmigo, porque usted me va a entregar vivo o muerto al paciente. ¿Sí? Usted es el jefe de servicio. Y así, Muy bien. cada semana vamos a cambiar. Tienen que aprender liderazgo.
¿sí? Y tienen que aprender a mandar con mucha educación. Entonces, bueno, les decía que lo malo es que ustedes ya me enseñaron que sí pueden, que lo hacen muy bien, ¿sí? Que saben investigar, que se meten a fondo y cada vez se les va a exigir más. Y bueno, esto es para que vayamos tomando ese criterio que necesitan ustedes, los TAMPA, nosotros. Muy bien. Bueno, pues, ¿dudas, comentarios, quejas, sugerencias? No, esa es la ninguna. Todo bien. No, todo bien. Ok. Bueno, pues ahora sí, llegó la hora de dormir, descansar y recuerden, cuídense mucho. Yo ya con esto termino la clase. Gracias, igualmente. Cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.